Hola, gracias por esta invitación. Estaba muy interesante. Bueno, yo trabajo en la Fundación Jiménez Díaz, llevo la consulta de nefropatías hereditarias y yo voy a hablar sobre la enfermedad tubulointersticial renal autosómica dominante. Voy a empezar diciendo que es la tercera causa más frecuente de enfermedad renal crónica hereditaria y traigo el artículo, como no, el que ya hemos mencionado bastante, este artículo tan famoso que se publicó en el 2018 en el que a más de 3.000 pacientes le hicieron un NGS y vieron que había un rendimiento diagnóstico de 9.3%, es decir, casi un 10% de aquellos pacientes tenían una enfermedad renal crónica genética. Y de eso, pues los primero eran poliquistosis, después Alport, y en tercer lugar teníamos aquí el UMOD, que es uno de los genes que voy a hablar ahora del ADTKD, y que también hay que tener en cuenta que al haber hecho NGS no encontraron el MUC1, que también mencionaré después, que el MUC1 no se va a detectar mediante NGS. Entonces, a lo mejor este 3% es un poco más de 3% porque tenemos ese sesgo de que no se detectó el MUC1 porque no es la técnica. Entonces, empezamos con el caso clínico. Es una mujer que acude a nefrología, tiene 46 años y viene referida porque tiene una creatinina de 1.8 miligramos de cilitro y un filtrado de 32. Esta chica cuenta simplemente antecedentes, una hipertensión que le diagnosticaron a los 33 años, que no había sido tratada hasta hacía una semana antes, que empezó a tomar enalapril de 10 miligramos, recientemente puesto por su médico de cabecera, y que además cuenta una hiperuricemia y algún episodio de gota desde los 35 años. Estos son sus únicos antecedentes. Perdón, que me... Pues la empezamos a estudiar, vimos que no tiene proteinuria, no albuminuria, no hematuria y que los riñones en la ecografía eran un poco pequeños, 9.5 centímetros, y que eran hiperecogénicos. De hecho, he citado textualmente lo que dice la ecografía y dice: es muy llamativo un aumento difuso y bilateral de la ecogenicidad de la parénquima con pobre diferenciación corticomedular. Estos hallazgos están en relación con nefropatía parenquimatósica crónica evolucionada, o sea, una chica de 46 años. Entonces, como antecedentes familiares, ella no lo tenía claro. Su padre había fallecido a los 44 años de una causa no conocida. Decía que su padre tenía gota también y que tenía una posible enfermedad renal crónica. Lo he puesto así en negro, aunque no era claro el antecedente familiar, posiblemente, pero no lo sabía. Y había tenido un hermano que había fallecido a los 54 años de cáncer de colon. En la biopsia renal que le hicimos, no quiero que os leáis todo, por supuesto, pero solamente quiero que veáis lo que está en rojo, es que lo que más llama la atención a nivel tubulointersticial es presentar abundantes signos de daño tubular crónico con atrofia tubular, fibrosis intersticial que afecta aproximadamente el 45% de la corteza renal. También había algo de infiltrado linfocítico, la inmunofluorescencia era completamente normal, no había nada de depósitos y se diagnostica una nefropatía tubulointersticial crónica, marcados signos de esclerosis glomerular, túbulos intersticios y vasos que tenían, y no había signos de glomerulopatía. Entonces, pues le hacemos un estudio genético y efectivamente encontraron una variante probablemente patogénica clase 4 en el gen UMOD, que es el que ya hemos mencionado, que estaba en tercer lugar en el estudio que hemos visto antes. La evolución fue que 10 años posteriores a que la conocimos, ya la chica estaba en hemodiálisis. La conocimos con una creatina 1.8 y en 10 años evolucionó y ya empezó diálisis en el 2023. Entonces, este grupo de enfermedades, conocidas como ADTKD, tienen características comunes. Primero teníamos estas tres, que eran las ADTKD, UMOD, MUC1 y REN, pero ya se le han incorporado otras tres, que son menos frecuentes, pero se han incorporado a este grupo. Y lo importante es que estas tienen características comunes a todas, pero que luego cada una tendrá como características específicas. ¿Y qué es lo común? Bueno, pues la herencia autosómica dominante, ¿no? De hecho, su nombre lo dice así. También que progresan lentamente, una enfermedad renal crónica progresiva, que tienen un sedimento blanco, y esto se refiere a que hay impresión a daño tubular, no hay lesiones glomerulares, no hay proteinuria ni hay hematuria en el sistemático de orina. Que puede tener quistes renales, aunque la ecografía realmente puede ser normalmente al principio es de tamaño normal, pero que puede haber aumento de la ecogenicidad en las etapas iniciales y ya en las etapas finales sí que pueden disminuir de tamaño a medida que avanza la enfermedad renal crónica, pero porque está avanzando, y que pueden haber quistes o no haberlos, o sea, no son diagnósticos y que se desarrollan estos quistes porque evoluciona la enfermedad como en otras enfermedades renales. También, si hacemos una biopsia, habrá fibrosis tubulointersticial y estos pacientes entran a diálisis
entre los 40 y los 70 años de edad. Entonces, es un diagnóstico que se puede hacer en la adolescencia, porque si han entrado a los 40 años, tiene que haberse diagnosticado probablemente en la adolescencia, jóvenes puede ser, y que la progresión será lenta e inevitable hacia una enfermedad renal crónica terminal, es decir, hacia fallo renal. Cada una, como dije antes, tiene características distintivas, aunque todas tienen en común lo que ya hemos mencionado, pues voy a hablar de estas tres principalmente porque son las que son, digamos, ese fenotipo específico del riñón, y las demás tendrán características un poco más sistémicas. Voy a empezar por el UMOD y el MUC1, que son las más frecuentes. De ellas dos, la más frecuente es el UMOD. Y el nombre correcto de llamarla sería ADTKD-UMOD. O sea, no dejarlo simplemente en ADTKD porque es importante saber cuál es el gen que lo está causando. Esta, como dije, es la más común. Suelen entrar en diálisis en la adultez, y también es muy frecuente lo de la gota, que empieza desde temprana edad. Luego la MUC1 es la segunda en frecuencia, también empieza desde la juventud, y la gota puede estar presente aunque es menos prevalente. ¿Cuál es la fisiopatología de ADTKD-UMOD? ¿Qué es lo que ocurre? Pues el gen UMOD va a codificar la uromodulina, que es la proteína también llamada TAM-Horsfeld, y que es la proteína que tenemos más abundante en la orina, que no se sabe muy bien cuál es la función que hace, pero se sabe que se expresa sola y exclusivamente en esta rama, la rama ascendente de Henle, que es donde se expresa únicamente esta, y que lo que se cree que puede mantener como la integridad hermética del túbulo renal. Sabes que esta parte es impermeable al agua y parece que está en relación con esto, pero no se sabe muy bien, y que las proteínas mutantes no pueden ensamblarse correctamente y no pueden salir del retículo endoplásmico, entonces se quedan como acumuladas dentro de la célula. Ese es el problema, que no se ensamblan y no salen, y si salen también pues son defectuosas. Y esa acumulación intracelular, ese depósito ahí acumulado, produce inflamación, por eso puede haber infiltrado linfocitario, produce atrofia y produce muerte celular, que esto con la progresión producirá pues enfermedad renal crónica terminal. ¿Y por qué se produce la hiperuricemia y la gota? ¿Por qué es tan frecuente aquí? Pues bueno, la hidromodulina va a facilitar el tráfico intracelular del transportador de sodio, potasio, 2-cloro, que ya sabemos que está en ese nivel. Entonces, si disminuye la uromodulina, disminuirá la expresión apical de este cotransportador. ¿Qué pasa? Se producirá una natriuresis leve, como si pusiéramos la furosemida. Y entonces se va a hacer una contracción del volumen del paciente, es como si fuera un efecto de diurético. Esto va a producir compensatoriamente que se reabsorba más sodio en el túbulo proximal. Cuando da la vuelta y vuelve al túbulo proximal, se reabsorbe compensatoriamente sodio. Sabemos que el sodio arrastra también con ellos urato y otras cosas, pero aumenta la reabsorción de urato, o sea, se excreta menos. Esta hiperuricemia por esa reabsorción aumentada va a resultar que se excrete menos en la orina, va a ser hiperuricemia, y eso puede producir gota. Y este es el motivo por el que estos procesos se desarrollan gota. Entonces, paciente número 2. Acude una mujer de 45 años, referida desde la urgencia, donde acude por un síncope, un mareo, y se objetiva una creatinina de 1.9 miligramos de decilitro y se le envía a nefrología. La chica cuenta que no tiene ningún antecedente de interés, no hipertensión, no diabetes, no dislipemia, no hiperuricemia, y sí que tenía calambres ocasionales en las piernas y como unos hormigueos en los dedos de los pies, y es lo único que tenía. Nos trae unos informes de antes, este es el actual, cuando tenía 45 años, pues una creatinina que vieron 1,7, se repite 1,9 y es cuando la mandan a nefro, pero ya a los 42 años, 3 años antes ya tenía 1,5, 5 años antes tenía 1,4, y aquí le hicieron una ecografía que tenía riñones de tamaño normal, 2 quistes en uno de los riñones, y a los 24 años ya tenía una creatinina de 0,95 con ácido úrico en 3,19. Esto es lo que ya nos trae a la consulta. Le hacemos una ecografía en este momento, vemos que el riñón derecho 10,5, riñón izquierdo 11 centímetros, más o menos normales. Ambos riñones tenían parénquima con grosor normal, pero sin embargo la ecogenicidad del mismo está alterada de forma difusa bilateral, con mala diferenciación córtico-medular, hallazgos compatibles con nefropatía crónica, otra vez. Y estos son los antecedentes que no cuenta la chica. O sea, aquí sí que hay muchos antecedentes, y además llama la atención una gran variabilidad. Este es nuestro probando, pero tenía un padre que había estado en hemodiálisis desde los 40 años, contaba que el padre tenía riñones grandes y que tenía también hiperuricemia. El padre tenía, bueno, el abuelo había fallecido a los 40 años, también enfermedad renal crónica con unos riñones grandes, pero tenía
otra hija, o sea, una hermana del padre, que había fallecido a los 40 años, y ella contaba riñones pequeños, es que lo contaban todo así. Bueno, él con los riñones grandes, mi tía con los riñones pequeños, el otro con los riñones, así todo diferente, ¿no? La tía tenía riñones pequeños y además le habían biopsiado y tenía una nefropatía intersticial vascular, le habían llamado. Esta tía tenía 3 hijos, de los cuales uno afectado, trasplantado, y también el primo con riñones pequeños. Volvemos a su familia directa, y entonces tenía todos estos hermanos. Uno, la mayor, enfermedad renal crónica, ella le habían diagnosticado poliquistosis y además estaba en diálisis peritoneal desde los 50 años. Otro hermano, enfermedad renal crónica, también diagnosticado de poliquistosis, hiperuricemia, diálisis peritoneal desde los 40 años. Otro hermano que había fallecido a los 28 años por un cáncer gástrico, que tenía quistes renales, y otro hermano más pequeño que tenía una creatina de 1.4, litiasis renal y quistes. Y esta es una amplia variabilidad familiar. De hecho, ya le habían estudiado genéticamente, obvio, no somos los primeros que pensamos que era una nefropatía familiar, pero se había diagnosticado 8 años antes y le habían dicho que no habían encontrado la causa. También lo que decíamos, no, este genético negativo, ¿en cuándo? ¿Cuándo fue y qué se hizo en ese momento? Y de hecho, este fue el comentario que pusimos en ese momento: serán enviadas nuevamente muestras de suero de la familia a la Fundación Pushbe, porque en ese momento estábamos colaborando con ellos en un estudio que había, un FIS de nefropatías hereditarias, y confirman que tiene una variante patogénica en el gen MUC1. Entonces, la paciente evolucionaba mucho más rápido, en los 4 años después, a los 49 años, ya estaba en hemodiálisis. ¿Cuál es la fisiopatología del ADTK MUC1? Pues el MUC1, que es el gen que codifica la proteína mucina 1. Se expresa en varios segmentos del túbulo renal, pero no solamente allí, también se expresa en la mama, piel, tracto gastrointestinal, incluso sistema respiratorio. Tanto así que hace poco salió un artículo que, como la mucina 1 se expresa también en el tracto respiratorio, parece que hay más riesgo de contraer COVID y de tener muerte por COVID en pacientes que tenían esta mutación, porque puede que haya un efecto de evitar infecciones en el tracto respiratorio, aunque esto no está tampoco tan demostrado o tan claro. Pero bueno, en el riñón hasta ahora se sabe que es donde realmente se expresa la enfermedad cuando hay una alteración en este gen. La mucina 1 se va a localizar en el asa de Henle, túbulo distal y conducto colector, y cuando está mutada también se deposita como entre el retículo endoplásmico y el aparato de Golgi, y también va a depositarse allí, va a producir muerte, atrofia, estrés y parecido al otro, ¿no? Como depósito. Aquí hay un registro importante de muchas familias, 585, en total 726 pacientes que tenían una cohorte de ADTKD, y vieron que la mayoría eran por UMOD y 93, o sea, 216 por UMOD y 93 eran por MUC1, y lo que podemos sacar de conclusión es que parece que la diálisis ocurre antes en el MUC1, o sea que estos progresan más rápido, y además puede ocurrir entre los 25 años y los 60 años, o sea, hay una gran variabilidad de que lleguen a diálisis. Y también podemos concluir que la gota parece que es más frecuente en el UMOD que en el MUC1, aunque puede ocurrir en los dos. Y como he dicho antes, pues no me voy a quedar solamente con estas dos, voy a hablar un poquito del REN, que esta es menos frecuente. Inicia la clínica mucho antes que el UMOD y el MUC1, y produce otros síntomas sistémicos un poco más allá del riñón y de gota, ¿no? Produce una anemia que es hipoliproliferativa, o sea, parece que es dependiente de la EPO. Además, hay hipotensión y aumento de potasio. Y estos son, digamos, los síntomas más importantes. ¿Cuál es la fisiopatología que hay aquí en el ADTK de REN? Pues el REN es el gen que codifica para la renina, y va a tener la renina, pues la renina que conocemos todos, ¿no? El sistema renina-angiotensina-aldosterona, pues codifica la renina. La renina tiene una preprorenina, una proteína que luego va a sufrir modificaciones en el retículo endoplásmico, va a salir, y muy poquita se va a secretar como prorenina, porque la mayoría se va aquí a la lisocimas y se va a terminar de escindir para ser excretada como renina normal, ¿no? Entonces, depende de qué parte esté mutada, pues vamos a tener diferentes fenotipos. Parece que va a haber 2 fenotipos. Si esa variante está en el gen REN, pero está en la parte que codifica para el péptido señal pre o propéptido, va a ser diferente el fenotipo que si está en la parte que codifica para la renina como tal. ¿Cuáles son esas diferencias? Pues las primeras, cuando se produce en la parte pre y propéptido, pues va a haber una enfermedad renal crónica progresiva, va a haber hipotensión, la anemia hipoproliferativa que ocurre en la niñez antes
del inicio de la enfermedad renal crónica, o sea, no es una anemia por la enfermedad renal crónica, no tiene nada que ver, parece que va antes de que se produzca la enfermedad renal crónica. Además, hiperpotasemia leve e hiperuricemia. Esto sería como la parte más grave, el fenotipo más grave. Y cuando se produce en la parte de la renina, se parece mucho a la clínica del UMOC y MUC1, porque sería al final de la adolescencia, cuando empieza, puede tener gota y pueden tener una enfermedad renal crónica terminal a los 64 años. O sea, cuando es en esta parte del gen, se parece mucho al MUC1 y al UMOT. Y bueno, y luego simplemente unas pinceladas de estas tres, porque son que se han incorporado recientemente a este grupo, tienen las características comunes, pero tienen otras características sistémicas. El HNF1 beta, ya lo hemos hablado, tiene que ver con CACU, también produce diabetes en los niños, en los jóvenes, en inicio temprano. El DNA JB11, que también produce quistes hepáticos, o sea, es uno de las diagnósticos diferenciales de poliquistosis, y luego está este otro que es mucho más raro y que da malformaciones extrarrenales. Y de hecho aquí hay una tabla muy interesante porque te dice cómo es la clínica, o sea, a qué edad inicia la clínica en cada uno de ellos. Entonces, cuanto antes inicia, pues parece que es en el SEC 61A1 o en el HNF1 beta, pero luego de estos vendría en el REN, que inicia mucho antes, y ya en el MOD y MUC1 empiezan en torno a la adolescencia con la gota, y luego van presentando enfermedad renal crónica progresiva. Esa es la forma. Esta sería la aproximación diagnóstica. Esta diapositiva la he cogido así directamente de una charla que dio Roser, que me gustó mucho, que está de hecho en YouTube, la podéis mirar. Me encanta cómo Roser explica siempre las cosas. Y esto es como ellos suelen hacer su aproximación diagnóstica, ¿no? Si sospechan una enfermedad hereditaria, pues vean un poco, ¿tiene hematuria proteinuria? Pues primero empiezan con la parte glomerular. ¿No tiene? ¿Tiene un sedimento blanco? Pues si tiene quistes, pues será poliquistosis y buscan la poliquistosis en la autosómica dominante. Pero si son riñones que no son tan grandes, son pequeños, que tienen algunos quistes, pues dicen, ¿cómo es el patrón? ¿Autosómico dominante? Pues entonces es cuando miran estas, y si le parece un patrón más autosómico recesivo, se van a las nefronoptisis o la poliquistosis renal autosómica recesiva. ¿Y qué hacen? Pues hacen primero una NGS, y en la NGS, si identifican la causa patogénica, pues sería esa, y si no la identifican, entonces harían la prueba especial del MUC1, que antes he dicho que no se puede hacer con NGS, y ya explicaré por qué, si es una prueba especial, o se hacen algunas técnicas que son basadas en espectrometría de masa, para ver un poco cómo se expresan, ¿no?, los genes. Entonces, el MUC1 no se detecta mediante NGS, y eso me parece interesante contarlo, porque el MUC1 resulta que es un gen muy especial. Tiene una repetición en tande de número de variable que se llama VNTR, esa zona, cuyo número normal de copias varía entre 20 y 125, y es normal. O sea, yo puedo tener 25, pero tú puedes tener 100 números de copias y es normal. O sea, puede variar en cada familia, tener un número de copias, y eso es lo normal. Pero ¿qué pasa? La mayoría de las familias que se afectan se le pone una C adicional. ¿La veis aquí? Pues no la veis. El NGS tampoco la ve. Entonces, como es una variante, como es una sola inserción de una C donde hay un montón de C, es como difícil de que el NGS lo detecte, y por eso tiene que hacerse una prueba especial que ya los puede mencionar más adelante los genetistas. Entonces, aquí hay un estudio que también me parece muy interesante, porque también hacen técnicas diferentes, y lo que ellos hacen es que a 48 pacientes que tenían una sospecha de ADTKD, pues primero empiezan con una técnica, digamos, más general, ven que hay un MOD, que hay REN, que hay NPHP1 y hay un MUC1, pero a estos, cuando no hay resultado, pues hacen una técnica especial para MUC1 y encuentran 8 pacientes más que tenían una variante en MUC1. Entonces, esto sería como el diagnóstico. Ahora, ¿qué hacemos con estos pacientes? Pues no hay un tratamiento específico. Se le da alopurinol para prevenir la gota, aunque no está relacionado esto con que disminuya la progresión, pero sí disminuyen los síntomas de gota. También una recomendación sería, si tienen hipertensión, aunque la hipertensión no es frecuente, porque más bien están como depresionados por lo que hemos dicho antes, si hay hipertensión porque ha avanzado la enfermedad renal crónica, pues se dice que puedes poner losartán, que también tiene un efecto úrico-súrico, y que eso podría ayudar. Evitar diuréticos por razones que ya hemos mencionado, porque están depresionados de volumen. Por lo mismo, no recomendamos en estos pacientes una dieta baja en sal. Y evitar AINES porque tienen un especial, especialmente en los REM, porque tienen una especial predisposición a tener fracasos renales agudos. Y bueno, ahora que hemos aprendido muy bien, quiero que desaprendamos todo. ¿Por qué?
Yo estoy segura que habéis escuchado alguna vez en medicina, no siempre 2 más 2 es 4, esto lo escuchaba yo cuando estudiaba medicina y no me gustaba nada esta expresión, pero ahora la entiendo más. ¿Y por qué? Porque resulta que no todo siempre es lo que parece. Volviendo a este artículo, vemos que en estas personas que fueron diagnosticadas con el estudio genético de UMOD, vemos que están estos en naranja que habían pensado, o sea, habían sido diagnosticados previamente de una enfermedad glomerular, pero si yo he dicho antes que no tienen proteinuria, que no tienen hematuria, ¿cómo pueden haberse diagnosticado de una enfermedad glomerular? Porque no todo siempre es lo que parece. De hecho, aquí hay otro artículo súper interesante en el que vieron que hay varios pacientes que tenían glomerulosclerosis focal segmentaria y que resultaron ser variantes patogénicas en el UMOT, en la agromodulina. Y aquí están, eran 30 y tantos pacientes, y es que no solamente fue uno, de los cuales el menor tenía 21 años y el mayor tenía 69, perdón, la entrada en diálisis, 21 años y 69, o sea, como hemos visto antes. Pero es que mirad, uno tenía, el máximo tenía 1100 miligramos de albuminuria al día. Pero es que mirad todos los que tenían diagnóstico previo de glomerulosclerosis focal segmentaria o una glomerulonefritis hereditaria. Y es que había uno que se le había realizado biopsia y se había diagnosticado glomerulosclerosis focal segmentaria en la biopsia. O sea que no siempre tenemos que encasillar a los pacientes porque podemos encontrarnos pues sorpresas. Entonces, ¿cuáles son los mensajes para llevar a casa? Que el ADTKD son la tercera causa de enfermedad crónica hereditaria en este momento, que el UMOD y el MUC1 son los más frecuentes, que sospechar si tenemos enfermedad renal crónica, no proteinúrica, paciente joven, con antecedentes familiares, pero si no también, o sea, puedo sospecharlo, aunque no tenga estas características que ya hemos dicho. Y es importante, muy importante que participemos en el estudio de GenSen, que es el que han mencionado antes, o en el de Forever, que es el de la Sociedad Madrileña de Nefrología, que basa también estudios genéticos en aquellos pacientes que tienen enfermedad renal filtrados menores de 60 con menos de 45 años. Y eso es todo, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Vanessa. Por alusiones, solo bueno, corregir o matizar. El MUC1 no se detecta por exoma. No se detecta porque esa región repetitiva que han mostrado, que son 60 nucleótidos hasta 125 veces, fue tan fea y tan complicada que los fabricantes de exoma dijeron: esto me fastidia las estadísticas de precisión, sensibilidad, especificidad de MUC1, las quito, y así cuando muestro el reactivo, pues en sus especificaciones técnicas ya no está tan mal. La variante más frecuente está ahí. Hay otras que están en la región codificante que sí se captura. Y nosotros lo que hicimos para corregir eso, has mencionado la técnica alternativa del snapshot. El snapshot es una sonda que va directa a esa región, es muy específica, y si está la variante, pues hay un pico de fluorescencia, y si no, no. ¿Qué ocurre? Que es solo para esa variante. Nosotros lo que hicimos fue que esa región no cubierta por el exoma la cubrimos con sonda NGS, pero tuvimos que hacer un desarrollo bioinformático especial. ¿Por qué? Porque una variante en esa región no es un heterocigoto a nivel de frecuencia alélica, en torno a un 50%, sino que hay que calcularlo y tienes que alcanzar una cobertura suficiente como para que ese cambio se extrapole a las 60 repeticiones que son idénticas, con lo cual no es uno de 2 alelos, sino uno de 60 o 125, y además por 2 porque son 2 alelos. Y además puede variar incluso porque cada alelo puede tener diferentes repeticiones. Si en esa región que estaba cubierta la detectamos una señal por NGS, podemos confirmarla, y es además obligatorio prácticamente confirmarlo por una técnica complementaria, que puede ser un snapshot o podría ser incluso otra técnica que también sea específica. Solo eso para... Pues te agradezco muchísimo, porque aunque me lo has explicado muy, todavía me cuesta muchísimo entenderlo. O sea, es que yo he intentado simplificarlo porque a mí me lo han explicado varias veces y me parece complejo, súper complejo lo que decís, lo de 1 en 60. O sea, tradicionalmente se ha empleado el snapshot. sí. Tiene la desventaja de que solo pillaría ese tipo de variantes. Es lo que hicieron en este otro estudio, ¿no? Que decía... Pero en cualquier caso, también la validación estándar que se ha hecho, igual que tradicionalmente para poliquistosis PKD1 se hacía una long PCR específica para discriminar entre pseudogen y gen. Ahora con la NGS se puede hacer una aproximación un poquito que hile más fino, pero siempre hay
una limitación técnica que te Sí. tiene que hacer ver el que aplica otro tipo de técnica. De hecho, lo del MOOC 1 que dices, o sea, no lo hacen en cualquier sitio, ¿no? O sea, por ejemplo, en mi hospital no me lo hacen. O sea, no, directamente me dijeron que no hay que montar como todo esto que tú has dicho y no les merece la pena para un gen montar todo eso. Entonces, no se hace en todos los sitios. Entonces, yo creo que es interesante que lo sepamos porque no, estudio genético no informativo, pero a lo mejor es que tienes ahí un MOOC 1, entonces no quedarnos allí, intentar ver cómo podemos diagnosticar a este paciente porque no lo hacen en todos los sitios. Sí. Mercedes. Sí. Gracias. Yo lo que veo es que como no tienen proteinuria, o sea, la indicación ahora es enfermedad crónica proteinúrica y es donde se ha visto porque disminuye la proteinuria y disminuye la progresión. Pero yo en estos pacientes no le veo ahora la indicación. Habría que hacer un estudio específico de estos pacientes porque es verdad que los ISGLT2 pues, producen un efecto hemodinámico que podría ser beneficioso, pero estos pacientes están depresionados de volumen, entonces no sé, habría que hacer un estudio específico en estos pacientes, pero ahora mismo no habría pues factores que te hagan pensar que puede funcionar, por lo menos yo lo veo así. Vale, Sí, pues gracias. nada, muchas gracias.